¿Qué harías si, en plena noche, una figura que parece ser tu esposa te pide a tu hijo, pero no es ella? ¿Cómo reaccionas cuando el miedo se disfraza de lo que más amas? Una noche de tormenta, un padre desesperado, un niño a punto de morir, y una presencia que cambia de rostro solo para arrebatarte lo que más amas. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda más, es una advertencia. Antes de empezar, suscríbete al canal si te gustan las historias que te hacen pensar, sentir y reflexionar sobre lo invisible. San Miguel de las Cañas es un pueblo escondido entre las montañas de Jalisco. Tiene calles empedradas, casas con tejados rojos y un aire que siempre huele a leña y café recién hecho. La gente ahí es buena, muy creyente, muy de lo que no ves, mejor no lo provoques. Y aunque todo parece tranquilo de día, por las noches, ese silencio profundo que envuelve al pueblo pesa. Tomás vivía ahí con su esposa, Ana, y su pequeño hijo, Emiliano, un niño de apenas 3 años. Era un joven trabajador, albañil durante la semana y ayudante en el tianguis los domingos. No tenían mucho, pero tampoco les faltaba lo esencial. La gente del pueblo los respetaba porque eran humildes y siempre tenían una sonrisa para todos. Una tarde cualquiera, Emiliano comenzó con fiebre. Nada fuera de lo común, pensaron. Quizá un resfriado. Ana le puso paños fríos. Tomás fue por paracetamol a la botica del pueblo. Pero conforme pasaron las horas, la fiebre no bajaba. Al contrario, Emiliano empezó a respirar con dificultad. Su piel se puso pálida. Temblaba. Lloraba débilmente. «Tomás, esto ya no es normal. Mira cómo tiembla», dijo Ana con la voz quebrada. «Ya lo sé, pero ya son casi las 11. El centro de salud está cerrado. Solo queda el hospital de la ciudad, y está lejos. El hospital más cercano estaba a 12 kilómetros del pueblo. El único transporte disponible a esas horas era una bicicleta vieja que Tomás usaba para ir a trabajar. El camino hasta allá era un tramo sin pavimentar que pasaba entre cerros, árboles secos y ruinas de una hacienda abandonada. Un lugar del que siempre se hablaba con miedo. «¿Y si le pasa algo en el camino?», dijo Ana. «¿Y si no lo llevo? ¿Y le pasa algo aquí?», respondió Tomás, con el rostro empapado en sudor y miedo. Tomás tenía miedo. Claro que sí. Desde niño había escuchado historias de ese camino. Voces que susurraban en la oscuridad. Sombras que te seguían. Figuras que se aparecían en medio de la vereda. Pero ese miedo era pequeño frente al terror de perder a su hijo. Así que no lo pensó más. Abrió la puerta, tomó una cobija, envolvió a Emiliano con cuidado y lo subió al canasto trasero de la bicicleta. «Reza por nosotros», le dijo a Ana. «No importa lo que pase, voy a llegar, te lo prometo». «Dios te acompañe, Tomás, no te detengas por nada. Si ves algo raro, solo sigue, no escuches, no mires, solo sigue». El cielo rugía con relámpagos a lo lejos. La llovizna empezaba a caer, fina, pero constante, y con cada pedaleo, el corazón de Tomás latía más rápido. No solo por el esfuerzo, sino por algo más. Ese presentimiento antiguo que a veces sentimos en los huesos, de que algo no está bien. Pasó por la plaza, completamente vacía. La fuente del centro apenas borboteaba bajo la lluvia. Las campanas de la iglesia daban las 11, con un eco que calaba el alma. Un gato cruzó la calle como una sombra fugaz. Todo parecía susurrarle: «No salgas, regresa». Pero ya era tarde para echarse atrás. Lo que Tomás no sabía era que esa noche no solo iba a luchar contra la distancia o contra la tormenta. Esa noche iba a tener que enfrentarse al miedo más antiguo del ser humano, el miedo a perder lo que más ama, por confiar en la apariencia de lo que no es. Las llantas de la bicicleta crujían sobre el lodo, chapoteando con cada bache del camino. El farolito de batería que Tomás había amarrado con alambre al manubrio alumbraba apenas unos pasos adelante. Todo lo demás era oscuridad y silencio. Ni siquiera se escuchaban grillos, ni un solo perro ladrando a lo lejos. Solo la respiración agitada de Tomás y los quejidos leves de Emiliano. «Aguanta, hijo. Aguanta un poco más.
susurró sin dejar de pedalear. La vereda que cruzaba los cerros no tenía iluminación. Cada curva escondía el riesgo de encontrarse con algo o alguien. El aire estaba denso, frío, y olía a tierra mojada con algo más. Algo rancio, como madera podrida. Como si algo viejo y olvidado estuviera esperando ser recordado. Mientras pedaleaba, los recuerdos comenzaron a atacarlo. Doña Licha, la vecina más chismosa del pueblo, siempre hablaba de la mujer del camino, una figura vestida de blanco que se aparecía a los hombres durante la madrugada. Decía que no caminaba, flotaba, y que si la mirabas a los ojos, te perdías para siempre. «Son cosas del diablo», decía, murmuró Tomás, intentando espantar los pensamientos. Pero esa noche, todo lo que antes le parecía exageración o cuento de viejas, ahora cobraba un peso diferente. El miedo no era un susto común, era algo más profundo, algo que se le metía en la piel como el frío. La bicicleta pasó frente a las ruinas de la antigua hacienda Santa Amalia. Los muros derrumbados estaban cubiertos de enredaderas. Nadie vivía ahí desde hacía más de 30 años, después de un incendio que acabó con la familia entera. Dicen que una mujer gritaba por su hija entre las llamas, y que aún se escucha su voz cuando hay niebla. Tomás no quiso mirar. Bajó la cabeza y pedaleó más rápido. El viento sopló fuerte por unos segundos y una puerta vieja golpeó contra una pared en la hacienda. Tomás se estremeció. El frío le calaba hasta los huesos. Emiliano tosió. Era una tos ronca, profunda. Tomás sintió que el alma se le salía del cuerpo. No, no ahora. Aguanta. Ya casi llegamos a la curva grande. De ahí son 4 kilómetros más. Pero entonces sintió algo que no esperaba, un cambio en el ambiente, como si el camino hubiera dejado de ser un lugar y se convirtiera en un túnel de silencio. Ya no escuchaba la lluvia, ni el viento, ni siquiera sus propios pedaleos, solo su respiración, lenta, pesada, cortada por el miedo. Fue entonces cuando vio algo adelante, una figura. Estaba justo al borde del camino, sentada en una piedra. No se movía. El farol de la bicicleta apenas alumbraba su silueta, pero parecía ser una mujer. Llevaba un rebozo en la cabeza y un vestido blanco, largo, que se mojaba con la lluvia sin que ella se inmutara. Tomás frenó de golpe. El corazón se le fue a la garganta. ¿Quién? ¿Quién está ahí? La mujer no respondió. Solo levantó el rostro, y aunque no pudo ver sus facciones, Tomás sintió que la conocía. Había algo familiar en la forma de su cuerpo, en la postura, en la manera en que ladeaba la cabeza. ¿Ana?, preguntó, con la voz quebrada. La figura no respondió. Solo estiró un brazo lentamente, como si le pidiera algo. Tomás tragó saliva. Miró a Emiliano. Estaba dormido o inconsciente. Su rostro estaba muy pálido. Volvió la vista al frente, pero ya no había nadie. La piedra seguía ahí, vacía. No puede ser, estaba justo ahí. Se bajó de la bicicleta, caminó unos pasos hacia la piedra. Miró alrededor. Nada. Ni una sombra, ni un rastro. Solo la lluvia cayendo suavemente sobre la tierra y el eco lejano de su propia voz temblorosa. ¿Qué está pasando? Me estoy volviendo loco. Un relámpago iluminó el cielo por un segundo. El destello le reveló que más adelante el camino se volvía más estrecho, más oscuro, como si lo estuviera esperando. Tomás respiró hondo. Volvió a la bicicleta. Miró a su hijo. Te lo juro, Emiliano. Vamos a llegar. No voy a dejar que nada te pase. Y aunque su voz temblaba, siguió pedaleando. No por valentía, sino por amor. Porque a veces el amor más grande solo puede nacer del miedo más profundo. Tomás pedaleaba como si la carretera fuera a cerrarse detrás de él. La figura que vio, o creyó ver, lo había descolocado por completo. Su mente trataba de encontrar explicaciones lógicas, pero su corazón sabía que eso no había sido normal. «Vamos, Emiliano, no te rindas», dijo con voz baja, tratando de convencerse a sí mismo también. Las gotas de lluvia ahora eran más gruesas. El aire olía a ozono y tierra removida. El camino seguía curvándose entre árboles viejos, cada vez más altos y más cerrados. Las ramas parecían tocarse por encima de él,
formando un túnel natural, oscuro, húmedo. El farol comenzaba a parpadear. «No, no, no. Por favor, no me falles ahora», murmuró, dándole un golpecito al foco. Una sombra se movió entre los arbustos, pero Tomás no quiso voltear. Recordó las palabras de su esposa. «No mires, no escuches, solo sigue». El eco de sus pensamientos lo llevó a otro recuerdo. Una vez, cuando tenía unos 12 años, don Leandro, el más viejo del pueblo, lo había llevado de pesca. En el camino de regreso, pasaron por esa misma zona. El viejo le dijo algo que jamás olvidó. «Mira, muchacho, este camino no es como los demás. Aquí, a veces, la tierra no quiere que pases. Te tienta, te asusta, te pone trampas. Si ves algo raro, no te detengas. Y si alguien te llama por tu nombre, no respondas, aunque jures que reconoces esa voz». En ese momento, Tomás pensó que eran solo cuentos de ancianos, pero ahora sentía que cada palabra era una advertencia con nombre y apellido. Una ráfaga de viento helado golpeó su cara. El farol parpadeó 2 veces más y se apagó. «¡No! ¡No!». Tomás detuvo la bicicleta en seco. Estaban en completa oscuridad. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor. Sacó el celular del bolsillo, pero no había señal, ni luz, ni nada. Solo el silencio. Ese silencio denso, antinatural. «Tranquilo, tranquilo, piensa». Tomás respiró hondo. Recordó que una vez Ana le metió una linterna pequeña en la mochila de trabajo por si acaso. Buscó a tientas y la encontró. La encendió. Una luz tenue, amarilla, iluminó apenas unos pasos al frente, pero fue suficiente para ver que el camino había cambiado, o al menos eso parecía. «¿Dónde están los árboles?», preguntó en voz alta. Porque sí, los árboles ya no estaban cerrados como antes. El sendero se abría, amplio, casi como una explanada de tierra. A los lados había cruces hechas con ramas, muchas, alineadas como si alguien las hubiera colocado a propósito. Algunas estaban torcidas, otras caídas, todas empapadas. Tomás tragó saliva. Quiso retroceder, pero algo le decía que no debía hacerlo. Miró a Emiliano. El niño seguía respirando, pero apenas. Tenía que seguir. Volvió a montar la bicicleta y pedaleó lento, con cuidado. El lodo se volvía más espeso, como si lo quisiera atrapar. Las cruces parecían multiplicarse con cada metro, y entonces escuchó una risa. Leve, lejana, infantil. Tomás frenó. El corazón casi se le detiene. No, no puede ser. La risa volvió a sonar, esta vez más cerca, como si alguien se estuviera escondiendo entre los matorrales, jugando. Pero en medio de esa risa, había algo más. Un susurro, una voz apenas audible que decía, «Tomás». Era la voz de su madre, muerta desde hacía 5 años. No, esto no es real. Esto no es real. Cerró los ojos. Apagó la linterna. Se agachó y abrazó fuerte a su hijo. Solo es el miedo. Solo es el miedo. Cuando volvió a abrir los ojos, algo lo dejó helado. En el suelo, justo frente a la bicicleta, había huellas pequeñas. Huellas de pies descalzos, marcadas sobre el lodo, avanzando en dirección contraria a la suya. Como si alguien, o algo, hubiera estado caminando hacia él. Tomás retrocedió un paso sin pensarlo. El aire ya no era solo frío, era pesado, como si cada inhalación costara más trabajo. Volvió a encender la linterna y la movió lentamente de un lado a otro. La luz temblorosa iluminaba apenas las ramas bajas y los charcos, pero al fondo, justo donde las huellas terminaban, alcanzó a ver algo más. Una figura. No se movía, no respiraba, no hacía ruido. Solo estaba ahí, de pie, entre 2 árboles. Tomás no gritó, no podía, la garganta se le cerró del miedo. La figura no avanzó, pero tampoco desapareció. Entonces, como si una voz interna lo despertara, escuchó algo en su mente. «Sigue, no te detengas». Volvió a mirar a Emiliano. Su cuerpo seguía caliente, pero su respiración era muy débil.
Por ti, hijo. Por ti cruzaría cualquier infierno. Y con un temblor en las piernas que amenazaba con derribarlo, empujó la bicicleta hacia adelante, como quien avanza hacia lo desconocido, sin más guía que el amor. Tomás seguía avanzando por el camino, empujando la bicicleta con dificultad. El lodo llegaba hasta los tobillos, y el peso de Emiliano en la parte trasera comenzaba a vencerle los brazos. La linterna temblaba en su mano. A ratos la apagaba para ahorrar batería y usaba solo la tenue luz natural cuando los relámpagos iluminaban el camino. De pronto, tras una curva, el terreno pareció cambiar. El camino se abría ligeramente, formando una especie de claro. Ahí, bajo un árbol torcido, había una figura sentada. Era una mujer. Estaba agachada, encorvada, con un rebozo negro que le cubría la cabeza y una canasta a un lado. Su postura era la de alguien agotado por el peso de los años, o por otra cosa. Tomás frenó en seco. Su corazón volvió a acelerarse. Miró a Emiliano, que emitía un pequeño gemido entre sueños, y luego enfocó la linterna hacia la mujer. «Señora, ¿está bien?» La mujer levantó lentamente el rostro. Tenía arrugas profundas, ojos oscuros y una expresión serena, casi apacible. Pero no dijo nada. Solo señaló la canasta con una mano temblorosa. «¿Necesita ayuda?» Mi hijo necesita medicina», dijo ella con voz apagada. «Esta canasta pesa mucho. Quiero llevarla a la capilla para que el padre rece por él. Pero ya no puedo caminar». Tomás dudó. Miró la canasta. Era grande, cubierta con un trapo blanco. Parecía pesada. «Doña, lo siento, pero mi hijo está muy enfermo. Voy al hospital, no tengo tiempo, de verdad. Solo llévala unos pasos. Te daré mi bendición, y la Virgen protegerá a tu niño». Ese detalle le tocó el alma. Tomás era hombre de fe. Desde niño, su madre le enseñó a nunca negarle ayuda a un anciano, y menos si hablaba de bendiciones. «Está bien, pero solo un momento». Apoyó la bicicleta con cuidado, se acercó a la canasta y la tomó con ambas manos. Era más ligera de lo que parecía. Miró a la mujer, pero ella ya no lo estaba viendo. Observaba al cielo, como si rezara en silencio. «¿Dónde quiere que la deje?» No hubo respuesta. «Señora», la linterna titiló. «Señora», volteó por completo. La piedra estaba vacía, no había nadie. La canasta que sostenía también había desaparecido. Tomás se congeló, miró sus manos, vacías. El corazón le empezó a martillar en el pecho. «¡No! ¡No! ¡No! ¡Si estaba aquí! ¡Yo la vi! ¡La toqué!» Volteó hacia su bicicleta. Emiliano seguía ahí, quieto. Pero el miedo ya se había instalado dentro de él como un fuego lento. Corrió hacia su hijo. Lo tocó. Estaba caliente, vivo, respirando, aunque muy débil. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que acabo de ver? Miró alrededor. Todo estaba igual. El árbol torcido, las piedras, el suelo encharcado, pero nada más. Como si la mujer nunca hubiera estado allí. Y entonces recordó. Años atrás, alguien en el pueblo mencionó algo parecido. Una mujer que pedía ayuda en el camino y que al voltear, ya no estaba. Decían que no era una aparición agresiva, pero que si uno aceptaba ayudarla sin discernir, algo se llevaba. Energía, vida, alma. «Dios mío, protégeme, protégelo». Volvió a montar la bicicleta con torpeza, con los dedos temblando. Sintió una punzada en el pecho, no de dolor físico, sino de angustia, como si hubiera cruzado una línea invisible, una frontera entre lo natural y lo otro. El camino volvió a cerrarse entre árboles. La lluvia no daba tregua. El frío calaba. Pero nada era tan duro como la sensación de haber sido tocado por algo que no debería estar ahí. Y sin saberlo aún, Tomás acababa de recibir el primer aviso. El primer engaño. Porque la noche no había terminado, y lo que acababa de ver era apenas el comienzo. Detrás de él, la oscuridad parecía haber cobrado vida. Ya no era solo noche, era presencia. Una que observaba, que esperaba. Tomás sintió que algo lo seguía, aunque no podía oír pasos. Solo esa presión en la espalda, como si una mirada invisible le atravesara la nuca.
No me voy a detener, no por esto, no por nada, murmuró, casi como un rezo. Sus piernas temblaban, pero avanzaban, porque en medio del terror seguía latiendo algo más fuerte que el miedo. La esperanza de que aún podía salvar a su hijo. Tomás pedaleaba otra vez, pero esta vez con el cuerpo encorvado por la tensión. Miraba constantemente hacia los lados, hacia atrás, como si en cualquier momento algo fuera a salir de entre los árboles. El miedo no era pasajero, se le había pegado al cuerpo como el lodo a sus zapatos. No solo lo asustaba lo que había visto, sino lo que no había podido entender. La mujer, la canasta, la desaparición, y el hecho de que, por más que buscaba explicaciones lógicas, ninguna encajaba, porque eso que ocurrió no era de este mundo. No puede ser que esté imaginando esto. No puede ser. La linterna parpadeó de nuevo, pero esta vez no se apagó. Agradeció en silencio, aunque sabía que no duraría mucho. Cada metro recorrido sentía que lo alejaba más de la realidad conocida y lo sumergía en algo más oscuro, más profundo, más peligroso. Pasó por una zanja que conocía bien. Era señal de que le quedaban aproximadamente 3 kilómetros hasta el hospital. 3 kilómetros que en otra ocasión no hubieran sido gran cosa, pero que esa noche parecían eternos. Fue entonces cuando algo lo hizo frenar de golpe. Sobre el camino, justo al centro de la vereda, estaba la canasta. La misma que había sostenido en sus manos, la que había desaparecido. Estaba ahí, cerrada, envuelta con el mismo trapo blanco. ¿Qué demonios? Se bajó con torpeza. El corazón le latía como si fuera a explotar. Dio un par de pasos hacia ella, se detuvo. ¿La tocaba? ¿La dejaba? Miró hacia todos lados. Nadie, ni una sombra, solo la lluvia, el viento, la negrura total de la noche. Esto no es posible. Yo la vi desaparecer. Yo la vi. Se acercó lentamente, respirando por la boca. El sonido de la lluvia golpeando las hojas creaba un ritmo hipnótico, como un tambor que acompañaba cada paso. Se agachó. Estiró una mano. Dudó. Dios, dame claridad, murmuró. Y entonces lo hizo. Tocó el trapo. En cuanto lo levantó, un grito agudo se oyó entre los árboles. Era como el chillido de una mujer, o algo parecido, tan fuerte que le hizo soltar la canasta y caer hacia atrás. ¡Ah! Tomás cayó sobre el lodo. La linterna voló de su mano, rodando unos metros. El corazón le latía en los oídos. Su cuerpo entero temblaba. Respiraba como si hubiera corrido un maratón. Se arrastró hasta la bicicleta. Emiliano, el niño, corrió hacia él. Estaba en el mismo lugar. No se había movido. Seguía envuelto en la cobija, con los ojitos cerrados. Su pecho subía y bajaba débilmente. Tomás se abrazó al manubrio con fuerza. ¡No más! ¡No más! ¡Déjenos en paz!, gritó al vacío, a los árboles, a lo que fuera que lo escuchara. Y por un momento, el viento se detuvo, la lluvia también. Todo se quedó completamente en silencio, un silencio tan denso que dolía. Entonces, algo crujió detrás de él. Un paso. Se giró tan rápido que casi cae otra vez. Nada, pero su cuerpo ya lo había sentido. Alguien, o algo, estaba muy cerca hace apenas un segundo. Esa presencia invisible que se le pegaba a la piel, que lo respiraba desde la espalda, que lo observaba sin ojos. Tomás agarró la linterna y apuntó a todos lados. La luz era débil, amarilla, pero suficiente para notar que la canasta ya no estaba. Se había ido otra vez. Y él ya no sabía si estaba perdiendo la razón, o si la razón no servía para entender lo que le estaba pasando. Temblando, se limpió el lodo de las manos, volvió a subir a la bicicleta y se obligó a seguir. No porque ya no tuviera miedo, porque lo tenía, sino porque el amor por su hijo era más grande que cualquier sombra, cualquier grito, cualquier espectro que intentara detenerlo. La noche era más densa que nunca, pero su voluntad, por primera vez, empezaba a endurecerse. Porque en lo profundo del horror también se forjan las decisiones más fuertes, y Tomás ya no era el mismo que había salido de su casa.
Algo en él comenzaba a romperse, o a transformarse. Cada susto, cada aparición, cada duda sembrada, lo empujaba más allá de sus límites. Sabía que si no salía de ese camino con su hijo en brazos, no saldría nunca. La noche no se había rendido, pero él tampoco. El lodo ya no solo dificultaba el camino, lo devoraba. La bicicleta se hundía con cada giro de los pedales, y Tomás ya no tenía fuerzas. Su ropa estaba empapada, pegada al cuerpo. Le dolían los brazos, la espalda, las piernas, pero seguía, porque si se detenía, sentía que no solo perdía tiempo, perdía a Emiliano. El cielo volvió a iluminarse con un relámpago que cortó la noche. El trueno llegó segundos después, retumbando en las entrañas de la tierra. Fue justo en ese instante cuando la cadena de la bicicleta chirrió. Y luego cayó. No. El pedal giraba en falso. La cadena había salido del engrane y colgaba floja, manchada de barro. Tomás bajó rápidamente. Colocó a Emiliano con cuidado en un bulto seco de pasto, bajo un árbol. Luego se arrodilló al lado de la bicicleta, tratando de encajar la cadena de nuevo, pero sus manos temblaban demasiado. El barro lo cubría todo. «Vamos. Maldita sea. Vamos». Sabía que no podía tardarse. Ese lugar se sentía cada vez más pesado, como si estuviera siendo tragado por la oscuridad. Entonces, escuchó algo. Pasos. Rápidos. Ligeros. Como los de alguien corriendo descalzo por el lodo. Tomás alzó la cabeza, y lo que vio le quitó el aliento. Era Ana, su esposa. Estaba empapada, con el cabello suelto, descalza, y jadeaba como si hubiera corrido kilómetros. Sus ojos estaban llorosos. «¡Tomás! ¡Gracias a Dios!», gritó. «Te estaba buscando. Vi una sombra. Me asusté. Corrí por otro camino hasta encontrarte». Tomás no podía moverse. El corazón le latía con fuerza, pero una parte de él se llenó de alivio. ¿Cómo llegaste aquí? Y Emiliano, está ahí», dijo él, señalando con la cabeza. Ana se acercó al niño, se agachó y lo levantó con ternura. «Dámelo», dijo con voz suave. «Tú arregla la bicicleta, yo lo cuido». Tomás dudó un segundo, pero era su esposa. Su rostro, su voz, su olor, todo en ella le decía que era Ana. «¿No es peligroso que estés aquí? ¿Y la casa? ¿Y si nos buscan?» «No importa, solo quiero que llegue bien». «Rápido, pon la cadena, yo lo sostengo». Tomás se limpió las manos en la camisa y volvió a la bicicleta. Intentó calmar su respiración mientras recolocaba la cadena. Detrás de él, Ana le cantaba suavemente a Emiliano. Una canción de cuna, la misma que solía cantar en casa. Era reconfortante, casi demasiado perfecta. Entonces algo dentro de Tomás vibró, una voz interna, como un eco de advertencia. Se giró lentamente, y lo que vio lo paralizó. No era Ana. El rostro era parecido, pero no el mismo. Los ojos eran más oscuros, los labios más delgados, y esa sonrisa era ajena, torcida, vacía. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con voz trémula. La figura que sostenía a Emiliano ladeó la cabeza. «Estoy ayudándote, mi amor. ¿No confías en mí?». Tomás dio un paso atrás. Su piel se erizó por completo. Su respiración se volvió errática. «¡No eres Ana! ¿Quién eres? ¡Devuélveme a mi hijo!». El ser no respondió. Solo lo miraba. Sus ojos brillaban de una forma antinatural, y su piel comenzaba a adquirir un tono cenizo, enfermizo. Tomás se lanzó hacia ella, pero la figura retrocedió con una velocidad antinatural, internándose entre los árboles. «¡No! ¡Emiliano!», corrió tras ellos sin pensar. El barro ya no importaba, el frío ya no se sentía. Solo existía un pensamiento en su mente. Su hijo se lo estaban llevando. La bicicleta quedó tirada. La linterna cayó. Todo quedó atrás. Y Tomás, con el alma en llamas, se adentró en la parte más oscura del camino, donde ni siquiera los gritos lograban salir. Cada paso que daba era una pelea contra la lógica. ¿Qué era esa cosa? ¿Cómo podía imitar a Ana tan perfectamente? Y lo más aterrador,
¿Cómo había logrado que él confiara, aunque solo fuera por un momento? Tomás corría como si su vida dependiera de ello, pero en realidad era la de su hijo lo que estaba en juego. Las ramas le arañaban la cara. El lodo lo hacía resbalar, pero se levantaba sin importar cuántas veces cayera. El nombre de Emiliano salía de su garganta como un mantra desesperado, como un grito hacia el universo mismo. ¡Devuélvemelo! ¡Lo que seas! ¡Lo que seas! ¡No tienes derecho! Y con cada paso, una promesa nacía en su pecho. No permitiría que su hijo se perdiera entre las sombras sin pelear hasta el final. ¿Tú qué habrías hecho en ese momento? ¿Confiarías en lo que tus ojos ven si tu corazón grita lo contrario? Tomás corría como si estuviera huyendo de sí mismo. Pero no era huida, era persecución. Cada metro que avanzaba, el bosque parecía cerrarse más. Las ramas colgaban como garras desde lo alto. El lodo se volvía más espeso y el aire era cada vez más denso, como si el mismo ambiente se negara a dejarlo pasar. Pero él no se detenía. ¡Emiliano!, gritaba con el alma desgarrada. ¡Suéltalo! ¡Te lo suplico! ¡Adelante! Apenas visible entre la niebla y la lluvia, aquella figura avanzaba con pasos suaves como flotando. Aún sostenía al niño. Su silueta era la de Ana, su postura, su andar, todo. Pero ya no cantaba. Ahora iba en silencio, y eso era lo que más lo inquietaba. Tomás tropezó y cayó de rodillas. El barro le cubrió hasta el pecho, pero se levantó de inmediato. Sus pies ya no respondían con fuerza. El miedo empezaba a mezclarse con agotamiento. Fue entonces cuando algo dentro de él empezó a preguntarse: ¿por qué no huye? ¿Por qué no corre más rápido si sabe que la persigo? ¿Por qué me deja verla? La figura giró ligeramente el rostro. No del todo, solo un poco. Lo suficiente para que Tomás pudiera ver media sonrisa. Una sonrisa extraña, como si supiera algo que él no. «Esto no tiene sentido», susurró. Si fuera una aparición, ya habría desaparecido. Si fuera un demonio, ¿por qué camina como si no tuviera prisa? Y la pregunta más importante: ¿por qué siento que quiere que la siga? Se detuvo. Por primera vez en toda la noche, se detuvo por voluntad propia. Observó cómo la figura seguía avanzando, lenta, siempre con el niño en brazos. No miraba atrás, no corría, solo caminaba, como si lo guiara. Tomás respiró con dificultad, cerró los ojos un instante y lo sintió. No era el mismo aire que conocía, no era el mismo bosque. Todo tenía un eco diferente. Más que bosque, parecía un túnel, un corredor invisible hecho de engaños, como si esa cosa lo estuviera empujando hacia una trampa, una sin retorno. Abrió los ojos. «No, no voy a seguirte a ciegas, no otra vez», gritó con fuerza. «Detente, quiero ver tu rostro, muéstramelo completo». La figura se detuvo, giró lentamente, y por primera vez lo miró de frente. No era Ana, ya no. El rostro seguía teniendo rasgos conocidos, pero distorsionados, como una máscara de cera que se derrite lentamente. Un ojo ligeramente más alto que el otro, una sonrisa que se extendía demasiado, la piel grisácea, sin vida. Tomás sintió que el estómago se le subía al pecho. «¿Qué eres?», murmuró con la voz quebrada. El ser no respondió. Solo alzó los brazos, como si le ofreciera al niño. «¿Lo quieres? Ven por él». El tono era burlón. Una voz hueca, femenina, pero sin alma. Tomás dio un paso, pero se detuvo. Empezaba a entender. Esa cosa no quería huir. Quería arrastrarlo. A donde fuera que vivía, a donde las sombras mandaban. Y entonces supo. Si cruzaba cierta línea invisible, ya no podría volver. Se mantuvo firme. Algo dentro de él despertaba. La sospecha ya era certeza. Esa criatura no era un error del camino. Era una trampa, una maldad disfrazada de esperanza, y él había estado a punto de caer por completo. El ser comenzó a reír suavemente. Su voz se multiplicaba en el aire como un eco en espiral. Tomás retrocedió un paso, luego otro, y por primera vez en toda la noche, la figura también se detuvo. El juego acababa de cambiar.
Tomás lo sabía. Esa criatura lo estaba probando. Quería saber hasta dónde llegaría, y en el fondo, él también lo estaba midiendo. Ya no era solo miedo, era desafío, era dignidad. Era amor paternal convertido en escudo. El barro ya no lo detenía, la lluvia no lo enfriaba, y la oscuridad no lo cegaba. Se plantó firme, respiró hondo, y apretó los puños. Si de verdad quieres que te siga, tendrás que pelear por ello. Y por primera vez, el monstruo pareció dudar. El silencio del bosque era tan espeso que parecía tener vida propia. Tomás se mantuvo inmóvil, enfrentando a esa criatura que ahora dudaba. La figura dejó de avanzar. Lo observó. El niño aún estaba en sus brazos, dormido o inconsciente, pero respirando. Entonces ocurrió algo inesperado. La sonrisa desapareció. La criatura bajó la vista hacia Emiliano y lo sostuvo con más firmeza, como si lo protegiera de algo. Pero Tomás supo la verdad. No era protección, era posesión. «No eres sana», dijo en voz baja con los dientes apretados. La criatura levantó el rostro, ya sin disfraz, sin intención de engañar. Lo miró con unos ojos vacíos, como dos pozos sin fondo. Era como si supiera que ya no tenía que fingir. Y entonces dio media vuelta y comenzó a alejarse. Tomás sintió una punzada en el pecho, como si le hubieran arrancado un pedazo del alma. «¡No, detente! ¡Devuélveme a mi hijo!», gritó, corriendo tras ella. Pero la figura era más rápida, mucho más. No corría, flotaba. Cada paso que Tomás daba, ella parecía avanzar 3. Se adentraba en lo más profundo del bosque, donde la niebla lo cubría todo, donde la oscuridad era más espesa que nunca. «Emiliano», gritó con toda su alma. Pero no hubo respuesta, solo la risa lejana de la criatura, burlona, resonando entre los árboles como un eco infernal. Tomás no pensó, solo corrió. Se resbaló, cayó, se levantó. Sus brazos sangraban por los rasguños de las ramas. Su ropa estaba desgarrada, pero nada importaba. Solo su hijo. La figura se desvanecía poco a poco entre la niebla. Ya no era una silueta clara, sino una sombra en movimiento. Tomás comenzaba a perderla de vista, y entonces recordó algo, su madre. Una frase que ella le decía cuando era niño, cuando tenía miedo. «Cuando no puedas más con tus fuerzas, grita con tu corazón. Era ahora o nunca». Tomás cerró los ojos y gritó, pero no con la garganta, gritó con el alma. «Dios, madre, quien me escuche, ayúdenme, no dejen que se lo lleve». Y fue como si la tierra escuchara. Un trueno partió el cielo. Un rayo cayó no muy lejos, iluminando todo. Y por un segundo, solo un segundo, vio a la criatura detenerse. Emiliano se movió, apenas, un pequeño espasmo. Tomás no lo pensó más. Tomó una rama gruesa del suelo, afilada por uno de los rayos caídos, y corrió hacia la criatura con una fuerza que no sabía que tenía. «¡Devuélvemelo! ¡No es tuyo! ¡Nunca lo fue!». La criatura se giró. Su rostro ya no era humano. Era una mezcla de muchos rostros, cambiantes, deformes, como si llevara puestas varias máscaras a la vez. Emitió un chillido agudo, ensordecedor. Tomás no se detuvo. Saltó sobre ella con la rama en alto. Y justo cuando estaba a punto de golpearla, la criatura soltó un grito más, uno largo, lleno de furia. Luego, desapareció, como humo en el aire. El niño cayó al suelo, envuelto aún en la cobija. Tomás lo tomó de inmediato, lo apretó contra su pecho. «Emiliano, hijo mío, ¿estás bien? Respira, por favor, respira». El niño tosió, abrió los ojos apenas, sus labios se movieron. «Papá». Y con eso, Tomás se rompió. Se arrodilló en el barro, abrazando a su hijo con todas sus fuerzas, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Lloraba como nunca, de rabia, de amor, de alivio. Y en lo profundo del bosque, el eco del llanto se confundía con el de la criatura, que aún vagaba, herida, pero no vencida. Tomás sabía que aquello no había terminado. Aún con su hijo en brazos,
Aún con la criatura desaparecida, el bosque no lo soltaba. El aire seguía siendo pesado, la lluvia persistía, y la oscuridad parecía observarlo. Tranquilo, hijo, ya pasó. Papá está aquí. Emiliano apenas podía abrir los ojos, pero sus brazos rodearon débilmente el cuello de su padre. Un susurro tembloroso salió de sus labios. Tenía frío, papá, pero ahora ya no. Tomás lo abrazó más fuerte. En ese instante, entendió algo que solo un padre desesperado puede comprender: que el verdadero terror no es enfrentar monstruos, sino sentir que podrías fallarle a lo que más amas. Pero no lo había hecho, no esta vez. Tomás sostenía a Emiliano con todas sus fuerzas, pero aún sentía que el peligro no había terminado. La criatura ya no estaba, pero algo le decía que seguía cerca, que solo se había escondido, esperando otro momento de debilidad. El niño respiraba, pero con dificultad. Tosía bajito, temblando. Su cuerpecito seguía caliente por la fiebre. Tomás sentía cómo su pequeño pecho subía y bajaba como un pajarito herido. «Aguanta, mi amor. Ya casi llegamos», murmuró. Se levantó con esfuerzo. El barro lo hacía resbalar, pero no iba a quedarse ahí. No después de todo lo que había vivido. No después de haberlo recuperado. Dio unos pasos, y entonces lo escuchó. Una risa. No era una risa fuerte. Era apenas un susurro, pero venía de todos lados a la vez, como si el bosque la repitiera, como si los árboles se burlaran de él. «¿Qué más quieres de mí?», gritó. «Ya te enfrenté, ya lo recuperé. ¿Qué más quieres?». La risa cesó, y en su lugar, una voz. No es suficiente. Era la misma voz de antes, pero más débil, más lejana, como si viniera desde debajo de la tierra. Tomás cayó de rodillas, abrazando a su hijo. Las lágrimas le brotaban sin control. Gritó al cielo: «Llévate lo que quieras, mi vida, mis recuerdos, lo que sea, pero no a él no». Su voz se rompió. «No sabes lo que es esto. No sabes lo que se siente perder a lo único puro que uno tiene, a lo que uno ama más que a sí mismo». Emiliano gimió en sus brazos. «Papá», y esa palabra lo quebró por completo. «Perdóname, hijo. Perdóname por haberte puesto en peligro, por haberte soltado, por haber dudado de mi instinto, por haber creído en lo que mis ojos veían y no en lo que mi corazón gritaba». El cielo se iluminó una vez más con un relámpago, y por un segundo, Tomás vio algo entre los árboles. La figura, otra vez, más borrosa, más lejana, pero seguía allí, y Tomás entendió. No se había ido. Nunca se había ido. La criatura no necesitaba tener a Emiliano en brazos para seguir alimentándose. Se nutría del miedo, de la desesperación, de la culpa, y él la estaba alimentando con todo eso. Respiró hondo. No más. Se puso de pie, aún con el niño en brazos, aún con el cuerpo al borde del colapso. «No te lo voy a dar otra vez, ni con gritos, ni con ruegos. Si quieres algo, tómame a mí, pero a él jamás volverás a tocarlo». La figura no se movió. Tomás caminó hacia ella. Cada paso era una lucha contra el dolor, contra el miedo, contra el frío, pero sus pies seguían avanzando. «¿Qué eres?», dijo, con voz firme. «Una sombra, un espíritu, una maldición, no me importa». Dio otro paso. «Eres fuerte, sí, pero yo también tengo algo fuerte». Alzó a Emiliano un poco más. Lo abrazó contra su pecho. «Tengo amor. Y el amor de un padre no se dobla ante monstruos». La figura se estremeció, como si esa palabra, amor, la quemara. Y entonces gritó. Un grito final, largo, lastimero. Y desapareció. No como humo, sino como si nunca hubiera estado allí. Tomás cayó de rodillas otra vez. No de miedo, sino de alivio. Miró a su hijo. Respiraba mejor. Aún débil, pero estable. «Gracias», susurró al cielo, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Y así, bajo un cielo que empezaba a aclararse, comprendió que a veces lo más valiente que uno puede hacer es no rendirse.
Y fue ahí, en medio del bosque en silencio, donde Tomás se prometió algo, que nunca más permitiría que el miedo guiara sus decisiones, que confiaría en su intuición, en ese lazo invisible que lo une a su hijo, más fuerte que cualquier sombra. Se levantó una vez más. El peso de Emiliano en sus brazos ahora se sentía distinto. No era una carga, era una victoria. A lo lejos, el primer rayo de luz comenzaba a filtrarse entre los árboles. La noche, finalmente, comenzaba a retirarse. La lluvia, que había sido constante, empezó a menguar. El viento frío seguía acariciando los árboles, pero ya no con la misma violencia. Había algo distinto en el aire, como si la noche se rindiera poco a poco ante la llegada de un nuevo día. Tomás se encontraba en medio del sendero, abrazando a Emiliano, sin saber cuántos minutos habían pasado desde el último grito. Estaba exhausto, cubierto de barro, con la ropa desgarrada y la mente a punto de colapsar. Pero su corazón, seguía latiendo con fuerza. Escuchó algo a lo lejos. Un zumbido. Primero leve, luego más claro. Era un motor. Tomás levantó la cabeza con dificultad. Entre la neblina pudo ver una pequeña luz danzando en la distancia. Se frotó los ojos y volvió a mirar. Sí, era real. Un mototaxi venía por el camino, cruzando el lodo como si supiera exactamente a dónde ir. ¡Aquí!, gritó con lo último que le quedaba. ¡Ayuda! El mototaxi se acercó a toda velocidad. Las luces delanteras iluminaron el camino, y fue en ese momento cuando Tomás lo vio de nuevo. A la derecha del sendero, junto a un árbol seco, estaba el ser. No del todo visible, solo una silueta oscura, deformada, temblando como una llama débil. Al parecer, aún no se había ido del todo. Observaba a Tomás, ya no con desafío, sino con rencor. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Las luces del mototaxi lo alcanzaron, y la figura se desvaneció, como si la luz la borrara. Ni un grito, ni una explosión, solo silencio. Desapareció como un recuerdo, como el humo de un sueño terrible que empieza a disiparse. El vehículo frenó de golpe a escasos metros. ¡Tomás!, gritó una voz familiar. ¿Eres tú? ¿Qué te pasó? Era don Celso, uno de los mototaxistas más antiguos del pueblo. Hacía años que Tomás lo conocía. Había sido amigo de su padre, un hombre de pocas palabras, pero con una intuición profunda. Siempre sabía cuándo y dónde hacer falta. Tomás apenas pudo hablar. Mi hijo está enfermo. Hay que llevarlo al hospital. Por favor. Celso bajó en un segundo. Al ver al niño, no preguntó nada. Lo tomó con cuidado, lo envolvió con una manta seca del asiento trasero y lo subió al vehículo. Vamos, ya no digas nada. Ayudó a Tomás a subir también. Tomás apenas podía mantenerse sentado, pero no importaba. Emiliano estaba ahí, en sus brazos, y eso era suficiente. El mototaxi arrancó. El motor sonaba fuerte. La vibración bajo sus pies era real. Con cada metro que avanzaban, Tomás sentía que dejaban atrás algo más que el bosque. Dejaban una pesadilla. Un capítulo que jamás podría olvidar, pero que también había enfrentado. Miró por la ventana. El árbol donde había estado la criatura ahora no era más que un tronco. Solo eso, nada especial. Como si nunca hubiera habido nada allí. Don Celso, sin mirarlo, habló mientras conducía. «La viste también, ¿verdad?» Tomás giró lentamente hacia él. «¿Qué? ¿Qué dijiste?» «Esa cosa, esa que camina en la oscuridad. No eres el primero que se la encuentra». Tomás tragó saliva. «¿Qué es?» Celso no respondió de inmediato. Apretó los labios. Luego dijo: «Una historia vieja, muy vieja. Dicen que solo aparece cuando el alma de uno está rota. Y algo quiere terminar de romperla». Tomás bajó la vista hacia su hijo. Emiliano dormía profundamente. «No lo logró», dijo Tomás, casi como un suspiro. «No», respondió Celso. «Esta vez, no». Y siguieron avanzando. El sol comenzaba a nacer en el horizonte. El pueblo aún dormía, pero algo, dentro de Tomás, había despertado para siempre.
Ya no era el mismo hombre que salió de casa esa noche. Algo se había roto y al mismo tiempo, algo más se había forjado en su interior. Había enfrentado a lo desconocido, no con armas ni fuerza, sino con amor, coraje y verdad. Mientras el mototaxi recorría el último tramo hacia el pueblo, Tomás cerró los ojos un momento. Sintió el calor del cuerpo de su hijo contra su pecho. Escuchó el motor y la lluvia suave golpeando el techo del vehículo. Y supo que, pase lo que pase, esa noche lo había transformado para siempre. El sol comenzaba a subir lentamente detrás de los cerros. Una luz tenue, dorada y cálida, empezaba a bañar el camino de tierra mientras el mototaxi recorría los últimos metros antes de llegar al pueblo. Tomás llevaba a Emiliano recostado en su pecho. El niño respiraba con más tranquilidad. Su rostro se notaba menos pálido, aunque sus párpados aún pesaban. La manta con la que don Celso lo había envuelto lo protegía del frío matutino, y el movimiento suave del vehículo parecía arrullarlo. Don Celso miraba el camino, atento, aunque de vez en cuando lanzaba una mirada de reojo a padre e hijo. El silencio era denso, pero no incómodo. Era un silencio necesario, un espacio para asimilar lo vivido. «¿Cómo se siente?», preguntó finalmente, con voz baja. Tomás tardó unos segundos en responder, como si hubiese vuelto de un lugar al que nadie debería llegar nunca. Celso asintió, comprensivo. «Eso dicen los viejos, que hay sitios donde no caminan los vivos, sino los que están rotos por dentro». Tomás miró a su hijo. No sabía cuánto podía doler el miedo, el verdadero miedo, ese que se mete en los huesos, que te hace dudar hasta de tu sombra. «Pero no dudaste de él», respondió Celso, señalando con la cabeza al niño. «Eso fue lo que te salvó». Un suspiro profundo salió del pecho de Tomás. Las palabras de don Celso golpeaban con una verdad que le calaba hondo. Creí que lo perdía. Por un momento, pensé que ya no lo volvería a ver. «A veces, lo más oscuro que enfrentamos no está afuera», dijo Celso con calma. «Está en nuestras decisiones, en lo que permitimos, en lo que dejamos entrar». Tomás cerró los ojos, apretó a Emiliano un poco más. «No vuelvo a dudar, nunca más». «No lo harás», aseguró Celso, «porque ya viste lo que vive en la duda». El pueblo comenzó a aparecer entre la niebla matutina. Las primeras casas, hechas de tabique y lámina, aún estaban en penumbra. Solo una o dos ventanas mostraban luz. Un gallo cantó a lo lejos, como marcando el final de la noche. Tomás observaba todo como si fuera la primera vez. «Todo se ve distinto ahora», murmuró. «Porque lo es», respondió Celso. «Después de ver lo que viste, ya nada vuelve a ser igual». Pasaron frente a la pequeña iglesia del pueblo. La cruz del campanario relucía con los primeros rayos del día. Tomás sintió un nudo en la garganta. Algo en su interior se aflojaba. «¿Cuánto tiempo pasó?», preguntó. «Solo unas horas», dijo Celso. «Pero en el alma, a veces eso es suficiente para envejecer años». Finalmente, llegaron a la casa de Tomás. Era una construcción sencilla, con una puerta de madera vieja y una jardinera seca al frente. Pero en ese momento, se sentía como el lugar más sagrado del mundo. Tomás bajó lentamente de la mototaxi, con Emiliano aún dormido en brazos. Celso lo ayudó a sostenerlo mientras abría la puerta. «¿Seguro que estarán bien?», preguntó el mototaxista. «Sí, ahora sí», Celso asintió. Estaba por irse cuando Tomás le tomó el brazo. «Gracias, no solo por venir, sino por entender». «No hay de qué», respondió con una leve sonrisa. «A veces, uno no necesita explicaciones, solo alguien que esté ahí cuando más se necesita». Tomás entró a la casa con Emiliano. El olor a madera húmeda lo recibió como una vieja canción. Caminó hacia la habitación del niño. Lo acostó con cuidado y le acarició el cabello. Emiliano se movió apenas, y con voz bajita, dijo: «Papá, soñé contigo, y me encontraste». Tomás sintió que el corazón se le rompía una vez más. «Sí, hijo, te encontré, y esta vez no te vuelvo a soltar». Tomás permaneció sentado junto a la cama un largo rato. Afuera,
Los primeros sonidos del pueblo empezaban a despertar el día. Una señora barriendo su patio, el canto insistente de los gallos, el chirriar de una bicicleta pasando frente a la casa. Todo era tan normal, y sin embargo, todo se sentía distinto. Él había cambiado. Se levantó lentamente, fue a la cocina, sirvió un poco de agua y regresó a la habitación. Se sentó de nuevo, observando a su hijo dormir en paz. El miedo se había ido, pero la enseñanza, esa permanecería para siempre. La luz del amanecer ya se había colado por completo por las ventanas cuando Ana regresó a casa. Había pasado la noche en casa de su madre, cuidando a una tía enferma. No sabía nada de lo que había sucedido. Solo traía en la mirada el cansancio de una noche larga. Abrió la puerta con cuidado, y al ver la sala, supo que algo no estaba bien. Tomás estaba ahí, sentado, con la mirada fija en la nada. Su ropa sucia, el rostro marcado por la noche y ese gesto que solo se tiene cuando uno ha estado cerca del abismo. ¿Tomás?, preguntó, con un hilo de voz. Él la miró. No dijo nada por unos segundos. Solo la miró, como si volviera a verla después de muchos años. Luego se levantó, fue hacia ella y la abrazó con una fuerza nueva. No por miedo, sino por amor. Un abrazo que decía, te extrañé, te necesité, y gracias por existir, todo al mismo tiempo. ¿Qué pasó?, preguntó Ana preocupada. Tomás respiró hondo. Tuve que llevar a Emiliano al hospital. Anoche. ¿Está bien? Sí, ya está mejor, está dormido. Ana quiso ir corriendo a la habitación, pero Tomás la detuvo suavemente. Antes, quiero contarte algo. Y entonces, en esa sala silenciosa, con la primera luz del día bañando las paredes, Tomás le contó todo. La fiebre de Emiliano, la decisión de salir en plena noche, la aparición de la mujer, el primer engaño, la figura tomando su forma, el segundo engaño, la lucha, la desesperación, el mototaxista, el regreso. Ana lo escuchó sin interrumpir, con el rostro entre asombro, incredulidad y lágrimas. Cuando terminó, hubo un largo silencio. ¿Y tú viste todo eso?, preguntó finalmente. Lo sentí, en cada fibra de mi cuerpo. Era real, Ana. Muy real. Ana se sentó a su lado. Se tomó unos segundos antes de hablar. Cuando alguien enfrenta a sus propios demonios, a veces toma forma de leyenda. Tomás la miró. ¿Y tú me crees? No tengo por qué dudar. Te creo porque sé quién eres. Porque cuando un padre lucha así por su hijo, no hay mentira posible. En ese momento, una campana sonó a lo lejos. La iglesia del pueblo anunciaba las 6 de la mañana. El día comenzaba oficialmente. Y con él, los rumores. Desde muy temprano, en la tienda de Don Beto, ya se hablaba de la historia. Que Tomás había enfrentado al espíritu de la Llorona. Que un nahual se le apareció. Que el niño había sido arrebatado por una bruja del cerro. Que una sombra lo había seguido desde el camino viejo. Cada quien tenía su versión. Pero en el fondo, todos sabían que algo había pasado. Los más ancianos recordaban historias parecidas. Otros decían que la última vez que alguien vio algo así fue cuando doña Mercedes perdió a su esposo en circunstancias extrañas en ese mismo camino. Los murmullos crecían como fuego sobre hojarasca. Y la leyenda, también. Tomás no salió ese día, ni el siguiente. Se quedó en casa, cuidando a Emiliano, compartiendo el silencio con Ana, mirando por la ventana los rostros curiosos que pasaban frente a su casa. Ya no le importaban las versiones, ni las exageraciones. Solo le importaba que su hijo respirara con calma. Por dentro, sabía que había cruzado un umbral, que ya no era el mismo, que había algo nuevo en él, una conciencia diferente, una claridad brutal. Porque cuando uno toca el miedo verdadero, ese que se mete bajo la piel, también puede tocar el amor más profundo. Y ahí, en ese espacio donde se rozan ambos extremos, uno elige qué clase de persona quiere ser. Y Tomás eligió estar presente. No solo como padre, sino como un hombre nuevo, el tipo de hombre que ya no teme a las sombras porque aprendió a mirar dentro de ellas.
el que entiende que las leyendas no solo se heredan, también se viven. En los días siguientes, la historia seguiría corriendo de boca en boca, creciendo como suelen hacerlo los relatos que nacen del miedo. Pero Tomás ya no necesitaba confirmaciones. Él sabía la verdad. Y más importante aún, sabía que había sobrevivido para contarla. La tarde caía sobre el pueblo. Las sombras alargadas de los árboles se extendían por las calles de tierra, como si quisieran recordar que el día también tiene su oscuridad. En la banca frente a la iglesia, como cada atardecer, se sentaba don Julián. Un hombre mayor, delgado, de mirada profunda y voz pausada. A su lado, un grupo de muchachos del pueblo lo escuchaba con atención. No por obligación, sino por costumbre. Porque cuando don Julián hablaba, el tiempo parecía detenerse. Esa historia que les conté no es solo un cuento, dijo con voz baja. Es la verdad. Y pasó aquí, no hace tanto. Algunos la adornan, otros la niegan, pero yo sé lo que vi, porque yo estuve ahí cuando Tomás volvió con su hijo, y su alma hecha pedazos. Los jóvenes guardaron silencio. Uno de ellos se atrevió a preguntar, ¿y la criatura, don Julián? ¿Qué era? El anciano alzó la mirada al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a asomar. No lo sé con certeza, pero sí sé esto. Hay cosas que se disfrazan de luz, que toman la forma de lo que amamos para robarnos lo más valioso. Y si uno no escucha al corazón, si se deja llevar solo por los ojos, lo puede perder todo. Otro joven preguntó, ¿y por qué a él? Don Julián sonrió con tristeza, porque estaba roto, por dentro, asustado, desesperado. Y esas cosas huelen el miedo como el jaguar huele la sangre. Pero él resistió, no con fuerza, sino con amor. Porque cuando uno ama de verdad, no se rinde, ni ante el terror. Todos se quedaron callados. El viento movía las hojas secas, los grillos comenzaban su canto. Tomás no fue el primero, continuó don Julián. Y no será el último, porque todos, en algún momento, seremos probados. Todos pasaremos por noches donde nada tiene sentido, donde lo que más queremos parece alejarse. Y será en ese momento, justo ahí, donde deberemos decidir si confiamos en lo que vemos o en lo que sentimos. Sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría y tristeza. Confiar ciegamente puede costarnos lo que más amamos, dijo con firmeza. Pero también puede salvarnos si sabemos ver con el alma. Un silencio largo se apoderó del grupo. Nadie se atrevía a hablar. Era como si las palabras del viejo hubieran despertado algo dormido en cada uno. Don Julián se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Ya es tarde, muchachos. Váyanse a casa. Y cuando abracen a los suyos, háganlo fuerte. Que el amor no se dice, se demuestra. Y a veces se defiende, aunque duela. Los jóvenes lo vieron alejarse por el sendero de piedras, caminando despacio, con el sol ocultándose detrás de él. Y mientras desaparecía en la penumbra del pueblo, su voz resonaba en sus mentes como un eco lejano. Recuerden, el corazón nunca miente. Don Julián se detuvo un momento antes de doblar la esquina. Se giró, como si quisiera ver por última vez a los muchachos sentados en la banca, aún inmóviles, procesando cada palabra. Les dedicó una leve sonrisa. No de triunfo, sino de esperanza. De quien sabe que ha sembrado algo. Y con voz apenas audible, como para sí mismo, murmuró: tal vez mañana uno de ellos será quien salve a otro, solo por haber escuchado esta historia. El viento sopló con suavidad, como si aprobara sus palabras. El anciano desapareció entre las sombras, pero su presencia permaneció. Y los muchachos no se levantaron de inmediato, no podían. Uno de ellos, el más joven, rompió el silencio. Mi abuelo decía que el miedo no se mata con fuerza, sino con propósito. Los demás asintieron lentamente. Esa noche, al volver a casa, cada uno abrazó más fuerte a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos. Y aunque no lo dijeron en voz alta, todos sabían que algo había cambiado en su interior. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y haz clic en el siguiente video.
para seguir explorando los misterios que nos rodean. Cada historia tiene un mensaje. Cada mensaje, una oportunidad para despertar. Haz clic aquí para ver la siguiente historia llena de verdad y reflexión.